Bendito Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, gracias, gracias. Padre bendito. Aleluya. Gloria a tu santo nombre, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos a Dios por estos preciosos cantos, a mis hermanos que tuvieron, hermanos, la dirección. El mejor canto, hermanos, que el Señor recibe es el que sale del corazón. Para el hombre, hermanos, cuando queremos agradar el oído del hombre, se necesitan de grandes orquestas, de instrumentos y de músicos profesionales, ¿verdad? Pero cuando vamos a adorar a Dios, hermanos, lo único que necesitamos es un corazón agradecido con Dios. Es un corazón humilde. Necesitamos un corazón, hermanos, que exprese a Dios lo que realmente sentimos por Él. Como este canto que estábamos empezando ahora, que Él es nuestro Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nadie más, hermanos, a quien nosotros rindamos culto y rindamos alabanza. Porque Él es nuestro Salvador. Pasan los niños a su aula para recibir sus clases. Y qué bueno, hermanos, que los niños siempre están atentos para recibir la voz de Dios. Decíamos, hermanos, que necesitamos entregarnos de corazón a nuestro Dios para exaltar su santo nombre, porque eso es lo único que podemos hacer. En todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo único que podemos hacer, hermanos, es tener un corazón agradecido con Él y expresarle nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Espero que todos estemos bien, creo que todos somos de casa. También a usted que nos ve a través de las redes sociales, no cambie. Si Dios permitió que usted estuviera conectado con Remanente Vida Nueva, es porque Dios le quiere hablar en esta noche. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 9. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, una biografía, una historia, hermano, muy conocida. Es acerca de la vida de Mefiboset. Ya que todos la sabemos, quizá va Mefiboset, ¿verdad? La bondad que tuvo David hacia él, la misericordia que tuvo David hacia este hombre, hijo de Jonatán. Leemos a partir del versículo número 1, dice la palabra del Señor. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Él respondió: heme aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo:
Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de su señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de su señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que has mandado mi siervo el rey, así tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey: comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Gloria al Señor. Una preciosa historia, hermanos. Pero lo importante de esta historia, hermanos, que al analizarla bien, hermanos, podemos ver que es un ejemplo de la misericordia de Dios manifestada a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, hermanos, la historia de Mefiboset está relacionada con David, quien era el rey en ese tiempo, en ese entonces. Y David en este caso está representando a nuestro Señor Jesucristo. Y Mefiboset a todas aquellas personas que hemos aceptado el llamado de nuestro Señor Jesucristo, a todos nosotros. Y posiblemente pueda también representar a aquellos que todavía han sido indiferentes a Él, pero que todavía están en aquel lugar de miseria donde estaba Mefiboset. Los que tenemos ya a Cristo, hermanos, podemos saber y podemos sentir en nosotros esta realidad. Cuando vamos al pasado y nos ponemos a pensar de dónde nos sacó el Señor, hermanos. No sé si usted se acuerda en qué pasos usted andaba. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, hermanos, quizá ya no estuviéramos por andar en mal camino. Andábamos perdidos, andábamos sin esperanza, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero si alguien, hermanos, en esta noche quizá todavía no ha hecho ese pacto con Dios, todavía no se ha encontrado con Jesús, quizá todavía ha estado en la iglesia, pero todavía no se ha comprometido con Él. Yo espero en Dios, hermanos, que a través de este mensaje reaccionemos, reflexionemos de nuestra vida y nos decidamos por experimentar el amor y la misericordia de nuestro Señor. Que aprovechemos su gracia, hermanos, y la oportunidad que tenemos de perdón. Porque mientras tengamos vida, hay oportunidad. Pero cuando nuestros días se terminen, entonces ya no habrá más oportunidad. Será perdición. Pero qué bonito ejemplo que encontramos, hermanos, en este personaje Mefiboset. Mefiboset, hermanos, era hijo de Jonatán, y Jonatán era hijo de Saúl. Pero Saúl, hermanos, era gran enemigo de David, porque él tenía celo de que miraba que Dios tenía preferencia por David, y tenía celo del trono. Y este Saúl, hermanos, era el rey en ese tiempo, hizo hasta lo último para quitarle la vida a David. Usó de su ejército para buscarlo y tratar de exterminarlo, pero no pudo. ¿Pero por qué no pudo? Porque Dios ya había puesto sus ojos en David. Dios ya lo había elegido por rey. Porque Saúl no se supo comportar, no supo agradar el corazón de Dios. Saúl fue desobediente. Por eso la importancia, hermanos, de ser obedientes a Dios. Y que después de que nosotros tengamos el privilegio, hermanos, de tener la oportunidad de servirle a Dios, sean otros los que ocupen nuestro lugar. Porque eso fue lo que le pasó, hermanos, al rey, a Saúl.
Pero algo que podemos aprender aquí también, hermanos, es de que cuando Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros, el enemigo no puede hacer nada para evitarlo. Aunque quiere, hermanos, destruirnos y haga todo lo posible para que no hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer, todos los planes humanos saldrán frustrados, hermanos. Porque Dios respalda, hermanos, a todos aquellos que Él llamó. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, hermanos. Y usted no tiene que dejarse quitar ese llamado, porque es exclusivo para usted. Luche, trabaje para poner en práctica, hermanos, ese don, ese regalo que Dios le dio para que usted le sirva al Señor, pero hágalo de corazón, así como lo hacía David. Porque los propósitos de Dios, hermanos, le gusten al diablo o no le gusten, los propósitos de Dios se cumplen. Amén. Gloria al Señor. A pesar, hermanos, de que Jonatán y David, a pesar de que Jonatán era hijo de Saúl, que era gran enemigo de David, Jonatán y David eran grandes amigos. Se querían mucho. E hicieron un pacto, hermanos, de protegerse el uno con el otro. Porque Jonatán él se daba cuenta cómo su padre era injusto con David. Y lo perseguía y él como vivía en la casa del rey se daba cuenta todos los planes y proyectos que tenía para eliminar a David. Pero la amistad que tuvo con su amigo David lo hizo que hicieran un pacto. Y en 1 Samuel, hermanos, está el pacto que hicieron en el capítulo 20, a partir del versículo 3. Es parte, hermano, porque no podemos leerlo todo. Y le dice Jonatán a David: pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. O sea que si le dice, y aún le añada, si no te lo hiciera saber. O sea que si David le dice, si yo me doy cuenta de que mi padre está planificando algo para hacerte daño, yo te voy a advertir, no te preocupes. Y si no lo hago, dice, aún le añada, si no yo lo hiciera saber. Y te enviaré para que te vaya en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Jonatán sabía, hermanos, que Dios había estado con Saúl mientras estaba haciendo él las cosas, mientras él ejercía su reinado, aunque Saúl era siempre bien desobediente, pero por el hecho de que Dios lo había puesto en ese cargo, tenía el respaldo de Dios y vencían al enemigo. Porque muchas veces nosotros, hermanos, estamos en la iglesia y posiblemente estamos un poco desviaditos, pero Dios, por misericordia y porque Él fue el que nos llamó y por amor a su nombre, hermanos, Él nos defiende. Yo sé que hemos experimentado eso, que a veces sabemos que quizás estamos mal, pero también vemos que Dios en su infinito amor y misericordia siempre está con nosotros, hermanos. ¿Es verdad eso o no, hermanos? Nos va bien en la vida, nos va bien en el trabajo, tenemos una buena familia, pero sabemos de que quizá le estamos fallando a Dios. Y le sigue diciendo, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Jonatán no quería morir, tenía la esperanza de que si él seguía viviendo, que cuando David fuera ya rey, porque había un decreto, una costumbre que cuando cambiaban de rey, el nuevo rey exterminaba a todos los que quedaban de la familia del rey, para que no hubieran problemas futuros acerca de herencias, ¿verdad? Entonces lo que hacían era, se deshacían de ellos. Lo aclara el versículo número 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. O sea, le estaba poniendo también en la condición, en el pacto, que hubiera protección también para su familia, para la familia de Jonatán, ¿verdad? Para misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. O sea que Jonatán sabía de que Dios iba a actuar, porque David iba a ser el rey
y Dios siempre iba a respaldar al rey y le iba a quitar a todo enemigo del camino. Y esos enemigos eran la familia de Jonatán. Y dice: no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Por medio de su amistad, él estaba logrando esa bendición. Y le dice el 26: así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. El amor que tenía David por Jonatán y Jonatán por David, hermanos, era un amor puro. Muchos hermanos han llegado, hermanos, a criticar esta clase de amor, porque dicen en el 1:26 de Primera de Samuel de que el amor de ellos era más grande que el de las mujeres. Y algunos, aún escritores, hermanos, se han atrevido a decir de que eran homosexuales. Pero el amor que ellos tenían, hermanos, no era el amor eros, era el amor ágape. Ese amor que nace del corazón porque lo está dirigiendo Dios. Y no podían ser homosexuales porque ambos tenían familia. Los dos tenían familia, los dos tenían esposa, los dos tenían hijos. Aún David, hermano, él tenía un montón de mujeres y concubinas para que dijeran que era de lo que lo están tildando. Esa es una herejía. Porque David, en los hijos que más o menos se conocen así, tiene como 19 o 20, sin tomar en cuenta los hijos de las concubinas, para decir de que era lo que dicen que era, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de la gente que habla así. Entonces estos dos muchachos, hermanos, se protegían el uno a otro. Pero entre las guerras, hermanos, cuando estaban, porque estaban siempre peleando contra el enemigo, porque el pueblo de Israel siempre estuvo peleando. En este caso, hermanos, murió Jonatán, y Saúl y su hijo Jonatán. Y eso fue, hermanos, cuando David se dolió en el corazón, porque el amor de David, hermanos, era tan grande y tan puro, que a pesar de que David no lo amaba, no lo quería, sino que lo odiaba, cuando se dio cuenta que Saúl murió, David lloró. Dice que se vistió de cilicio y hicieron, hermanos, y hasta dedicó unas palabras bien lindas, hermanos, que están ahí a principios, hermanos, en el capítulo 1 de Segunda de Samuel. Porque él no quería que muriera Saúl, ni que muriera Jonatán. Y dice que hizo gran luto por ellos dos. Pero después de que David, hermanos, porque empezó ya después de la muerte de ellos, de Saúl, empezó el reinado de David, lo subieron como rey. Y como el pueblo siempre estaba en guerra, y fue David el que tomó la delantera para seguir adelante con los proyectos que Dios tenía para Israel. Y cuando ya David tomó el control de Israel, se acordó del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Entonces aquí notamos, hermanos, cuando hay una verdadera amistad, un verdadero amor. Aunque Jonatán ya había muerto, hermanos, David estaba dispuesto a cumplir el pacto que habían firmado. Y él manifestó ese amor cuando empezamos, hermanos, la lectura que hoy consideramos. Pero yo quiero hacer mención antes de que empecemos a esto, que ese amor mismo que sintió David, hermanos, por Mefiboset, que todavía no hemos empezado la historia, es el mismo amor que Dios siente por nosotros. Y si Dios, hermanos, cuando un pecador se acerca a Él arrepentido, lo perdona por amor a su Hijo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Pero esto lo vamos a ir comprendiendo más adelante.
Entonces, hermanos, dice la palabra de que en el que leímos en el capítulo 9 y el versículo número 1, y dijo David, cuando se acordó del pacto que había hecho con su amigo Jonatán, y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Dios se acordó, hermanos, de que había convenido con Jonatán de proteger a su familia. Pero ya habían habido muchos muertos y quizá la mayoría había sido exterminada. Y dice, por amor de Jonatán, o sea que él iba a hacer misericordia porque tenía pendiente esa promesa que se habían hecho como grandes amigos. Porque aquí estamos empezando ya a notar que David es tipo de Jesucristo. Porque él amaba, hermanos, a su amigo, así como Dios amó a la humanidad y dio a su Hijo Jesucristo. Y dice, una cosa que aquí vamos a notar también, hermanos, es de que el corazón tan maravilloso que tenía David, que a pesar de todo lo que hizo Saúl para hacerle daño, para matarlo, él no guardó rencor, no guardó amargura, sino que él dispuso, hermanos, perdonarlo. Y lo que él hizo, hermanos, era una muestra de que él realmente había perdonado a Saúl con todo lo que él le había hecho. Porque así como nosotros, hermanos, así como Dios nos ha perdonado a través de nuestras desobediencias, aún, hermanos, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio a su Hijo unigénito para que a través de Él también alcancemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Porque la misericordia de Dios, hermanos, es para todos. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y Él dice que al que a mí viene es el Señor, yo no le echo fuera. El Señor, hermanos, Él lo hace por amor a su Hijo Jesús. Porque dice, para que valga la pena la muerte de mi Hijo. Si una cosa Dios espera, hermanos, que el hombre se acerque a Él pidiéndole perdón por sus pecados. Porque esa es la muestra más grande que el hombre quiere ver, que Dios quiere ver de nosotros. Para que no sea en vano el pacto que Dios hizo con el hombre a través de la muerte de nuestro Señor. Y dice el versículo número 2: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, a cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y le dice Siba al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Le dice: solamente hay uno, pero hay uno que no sirve para nada. No puede ni caminar porque está lisiado de los pies. Lisiado, que estaba imposibilitado, no podía caminar. Necesitaba ayuda. Pero a él no le importó quién fuera, ni cómo estuviera. Así como a Dios, hermanos, no le importa cómo nosotros andemos cuando aún no le hemos recibido. Dios sabe que nosotros estamos lisiados, hermanos, espiritualmente, que estamos llenos de pecado. Pero Él vino por los pecadores, para los que reconocemos que somos pecadores. Y Él, hermanos, dice: ¿hay alguno necesitado de mí en este lugar o en todo el mundo? Y Él está esperando que alguien levante su mano. Él está esperando que usted diga: sí, yo conozco a alguien. Y el Señor le dice: tráelo a la iglesia, llévala a mi palabra, para que Él también me conozca. Porque cuando está el hombre, hermano, lisiado,
Todos los hombres nacemos lisiados espiritualmente, porque el pecado, hermano, nos hizo inválidos. Dice la palabra del Señor de que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por eso envió Dios a su Hijo, para rescatar lo que se había perdido. Y eso somos nosotros, hermanos. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahora, que hay algo bien importante, hermanos. El nombre de cada uno de estos personajes tiene un gran significado, ¿ves? Maquir, hermanos, era un hombre de buen corazón, un hombre que ayudó a David cuando David, hermanos, en un tiempo su hermano Absalón se le subió y quería destronarlo de su reinado, y lo persiguió para hacerle daño, para matarlo. Y este Maquir, hermanos, hijo de Amiel, auxilió a David y le dio víveres mientras él lo necesitaba. Era un hombre de buen corazón, porque siempre va a haber gente, hermanos, que nos va a tender la mano. Siempre Dios va a enviar a alguien, hermanos, que nos auxilie cuando tenemos una necesidad. Y a veces ni siquiera, quizás va a ser cristiano. Pero Dios, hermanos, si Dios envió, hermanos, a los cuervos para darle alimento a Elías, ¿por qué no a nosotros, hermanos, si confiamos en Él? Y fíjense que dice que él estaba en Lodebar. Y Lodebar, hermanos, quiere decir un lugar sin pasto, un lugar que es una tierra reseca, árida, un lugar donde no pueden haber ovejas porque no hay cómo alimentarlas. O sea, estaba en un lugar lleno de miseria. Ahí estaba Mefiboset, con una pobreza extrema, donde a ese lugar dice que ahí iban todos a refugiarse, todas aquellas personas que estaban endeudadas y que no podían pagar. Antes de que las mataran, salían huyendo y se iban a refugiar a ese lugar. Ahí estaban todos aquellos que eran perseguidos por algún delito, todos aquellos que eran golpeados por la vida y no tenían solución para sus problemas, huían para Lodebar. Todos aquellos que eran despreciados por la sociedad. Y vemos mucha gente, hermanos, que la sociedad desprecia. Aquellas personas que están allá, hermanos, que nadie quiere, da nadie por ellos, que los ven arrastrados allá en el vicio, en la droga, en el alcoholismo. Pero el Señor dice que a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso, hermanos, si estamos aquí, hermanos, no es porque seamos buenos. Estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces estaba en ese lugar, hermanos, que quiere decir, estaba en la miseria. Y Mefiboset, hermano, quiere decir el avergonzado. Es el que esparce o difunde vergüenza. Ese es el nombre que le pusieron, porque nadie quería estar con él. Era un hombre que no tenía ni amigos porque se avergonzaban de él. Y Jerusalén, hermanos, Jerusalén quiere decir ciudad de paz y de bienestar. Entonces, ¿cómo está la cosa aquí? Estaba en Lodebar, estaba en la miseria. Estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, estaba fuera de donde había paz y donde había tranquilidad. ¿Por qué? Porque estaba lisiado, porque estaba excluido de la sociedad. Estaba igual como cuando nosotros estábamos sin Cristo, hermanos. Cuando se avergonzaban de nosotros, cuando no valíamos nada, cuando éramos la risa, el hazmerreír, hermanos, de los que nos veían y nos conocían, porque nos miraban destruidos. Quizá algunos con hogares destrozados, separados de la esposa, con pleitos entre padres e hijos. Pero ¿qué pasa cuando venimos al Señor, hermanos? El Señor empieza a restaurar. El Señor empieza a hacer esa obra maravillosa en nosotros y nos saca de la miseria y nos trae, hermanos, a su redil para que disfrutemos de su paz.
Antes estábamos destruidos, muertos en delitos y pecados. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Lodebar. Le trajo ese de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Le trajo de qué? De la miseria, ¿verdad? ¿Y a dónde lo llevó? Donde estaba el rey. Qué lindo, hermanos. Así como nosotros, hermanos, cuando estábamos en esa vida llena de pecado, que Dios, hermanos, quizás nos veía de lejos, simplemente Él sentía amor y misericordia, pero no podía con nosotros. Pero alguien, hermanos, usó Dios, porque tuvo Dios misericordia de nosotros, y nos llevó este mensaje de salvación y vida eterna. Y a través del Espíritu Santo Dios nos dio la oportunidad, hermanos, de escuchar su palabra y de venir a Él, hermanos, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no nos trajo, hermanos, al Espíritu Santo no nos trajo donde un rey terrenal, como le tocó, hermanos, a Mefiboset, sino al Dios Todopoderoso, al Hacedor, hermanos, de todo lo que existe, al que no merecía, hermanos, venir a morir en una cruz, pero que lo hizo por amor a nosotros. Lo sacó de Lodebar y lo trajo al rey. Y dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y postró sobre su rostro, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, heme aquí tu siervo. ¿Qué fue lo que hizo primero, hermanos, Mefiboset? Se postró, se humilló. ¿Por qué? Porque él creía, hermanos, que el rey lo había llamado, porque quizás diga, solo yo quedé, y quizás me va a quitar la vida. Y se humilló hasta lo sumo. Así como Dios quiere, hermanos, que nos acerquemos a Él, humildes, con humildad, con un corazón contrito y humillado, dice el Señor que nos quiere a nosotros. Porque al que se acerca a Él, Él no le echa fuera. Dios tiene misericordia del que se humilla delante de Él. Porque David, hermanos, a pesar de que todos los daños que le hizo Saúl, él tuvo misericordia de su nieto. No tenía nada de rencor en su corazón, no había amargura para él. Qué ejemplo y qué lección la que nosotros podemos aprender de aquí, hermanos. Porque el odio y el rencor no edifican nuestra vida espiritual, al contrario, la destruye. Y trajo ese a Mefiboset, al rey, y dice que le dijo Mefiboset, lo llamó por su nombre. Qué bonito, hermanos, que llegó y por mi nombre. El Señor, hermano, nuestro Señor, dice que Él conoce a sus ovejas, dice, y a todos lo llama por su nombre. Él, hermanos, antes de que vinieran nosotros a Él sabía cómo nosotros nos llamábamos. Antes de que mi hermano Wilson viniera, Él sabía que se llamaba Wilson. Él sabía, hermanos, qué clase de persona éramos. Pero Él estaba viendo no nuestra condición de vida, sino que estaba viendo nuestra actitud de reverencia ante Él. No te preocupes, Mefiboset, yo vengo para ayudarte. Yo vengo para echarte la mano. Y le dice Mefiboset, he aquí tu siervo. Con respeto, hermanos. Porque a nuestro Padre Celestial se le acerca, hermanos, con respeto, no con arrogancia, porque Él dice que ve de lejos al arrogante, pero que al humilde, a Él lo atrae, lo ama.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Y le dijo David: no tengas temor. Porque él quizás lo miraba hasta temblando, porque pensaba que lo iba a matar. Y David, él quizás, me imagino que lo abrazó. No, Mefiboset, no es ese mi propósito. Yo no te guardo rencor, yo no tengo odio contra ti. Yo hubiera querido quizá que tu padre que se salvara, que tu abuelo Saúl no lo mataran. No era lo que yo deseaba. Yo no quiero hacerte daño, no tengas temor. No te haré daño como tú estás pensando, sino que haré de ti misericordia. Por amor de Jonatán tu padre. Le recordó el pacto que había hecho con él. Por eso te mandé a llamar, porque hice un pacto con tu padre de que nos íbamos a proteger tanto en el presente como en el futuro. Yo quiero cumplir mi pacto con Jonatán. Y te devolveré de todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aleluya, hermanos. Qué noticia más linda la que recibió, hermano Mefiboset. Después de que él iba con temor, porque quizás pensaba que David le iba a hacer daño, y le dice: te voy a devolver toda la herencia, todo lo que le correspondía a tu padre, y comerás siempre a mi mesa. ¡Qué misericordia, hermanos! Nosotros no tenemos por qué tener temor, hermanos, de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Porque si nos acercamos a Él, Él nos va a escuchar y nos va a atender. Y nos va a tender la mano. Por eso dicen, hermanos, en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios, hermanos, si nos acercamos a Él, Él no nos va a echar fuera. Él nos va a tender la mano. Te estaba esperando, ¿por qué no habías venido?, nos va a decir. ¿Por qué tardar, hermanos, en aceptar ese llamado de Dios? Si Él, hermanos, nos ama, Él quiere que no tengamos temor de acercarnos a Él, pero sí que le tengamos temor reverente, porque Él merece nuestro respeto. En Lucas 12:32 les decía el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. No hay que tener temor, hermanos, si el deseo de Dios es compartir su reino con nosotros, hermanos. Ese es su deseo. Dios jamás, hermanos, va a desear el mal para un hombre que se acerque a Él. Él siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Y le dice en el versículo número 7: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Eso es lo mismo, hermanos, que hace Dios con nosotros cuando nos venimos y aceptamos a Jesucristo y nos acercamos a Él pidiéndole perdón por nuestros pecados. En Romanos 8:17 dice la palabra del Señor, hermanos: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando venimos a Cristo, hermanos, nos constituimos en hijos de Dios. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios, dice Juan 1:12. Dice que somos coherederos juntamente con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Si es que nos metemos al proceso, quiere decir eso, hermanos, si es que nos disponemos a sufrir por la causa de Jesucristo. Porque venir a Cristo, hermano, no es venir a disfrutar de la vida y tener una vida llena de alegrías. No, vienen tristezas también. Tenemos que padecer juntamente con Él. Y todo lo que se nos ha sido quitado, hermanos, se nos va a ser reintegrado. Así como lo hizo David con Mefiboset, que le devolvió todo lo de su padre, toda la herencia. Nosotros la recuperamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente acercarnos a Él y pedirle perdón por nuestros pecados.
Muchas veces pensamos, hermanos, que el diablo nos ha robado. No, hermanos, el diablo no nos ha robado nada a nosotros, hermanos. Porque el dueño de todas las cosas es Dios. El diablo no tiene nada, hermanos. Lo único que le pertenece al diablo, hermanos, es el lago de fuego, que es su último destino. El diablo es un mentiroso. A Jesús, hermanos, en el desierto le ofreció darle todos los reinos de la tierra. Y la palabra del Señor dice, hermanos, de que todo le pertenece a Él. Él no necesita que le regalen nada. Satanás se cree dueño, hermanos, y así engaña al hombre, haciéndole creer que dándole riqueza, dándole posesiones, está recibiendo bendición, pero esas no son bendiciones. Porque para tener riquezas no se necesita pero ni ser cristiano. Porque tanta gente hay llena de dinero, hermanos, con tantas posesiones, y son grandes ladrones y mentirosos. Eso no quiere decir que Dios no nos bendizca, Dios nos bendice. Pero Él nos bendice cuando somos honestos, cuando somos fieles, cuando somos obedientes. Pero las riquezas que obtienen, hermanos, los que no le sirven a Dios, esas las obtienen, hermanos, porque son astutos, porque son mentirosos y pueden ganar, hermanos, y engañar y hacer sus negocios. Pero esa no es bendición de Dios. Satanás no puede dar nada, hermano, porque no tiene nada. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También dice el Salmo 89:11: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que hay en él. Mira, hermanos, todo es de Dios. El Satanás no tiene nada, hermanos. Nosotros, hermanos, cuando venimos a Cristo, hermanos, no tenemos nada que arrebatarle a Satanás, hermanos. Si Él no tiene nada. Hay un canto que dice por ahí: arrebato. ¿Qué le vamos a arrebatar a Satanás si Él no tiene nada, hermanos? Si cuando venimos a Cristo, hermanos, si nosotros perdimos, hermanos, la herencia, fue por el pecado. Pero cuando el Señor nos perdona, hermanos, recuperamos nuestra herencia. Y desde que estamos aquí en vida, empezamos a disfrutarla, hermanos. Y viene esa paz y ese gozo y esa alegría que antes no teníamos en Lodebar, en el mundo, pero que ahora la tenemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así, hermano, que no se preocupe, porque el diablo le va a quitar y le va a robar, porque él no tiene nada. Como les dije, él únicamente lo que tiene seguro, hermano, es su final en el lago de fuego. Eso es. Pero ni jefe del infierno es, porque a él le han dado ese lugar. Pero no, hermanos. Él tal vez mueve a los demonios y los tiene organizados, pero el Señor no le ha dado ninguna categoría. Tiene poder porque Dios se lo ha permitido, pero su poder se le va a terminar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, nuestra herencia la habíamos perdido porque le habíamos desobedecido a Dios. Pero al venir a Cristo, toda esa herencia vuelve a ser nuestra, hermanos. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Dice el versículo número 7: comerás siempre a mi mesa. Qué privilegio, hermanos, comer con el Rey, ¿verdad? Jesús siempre estará con nosotros. Cuando nosotros le recibimos, hermanos, desde a partir de ese momento, Él no nos deja. Y yo estaré con vosotros, dice, hasta el fin del mundo. Él será siempre nuestro mejor compañero. Y cuando Él dice, yo estaré siempre con vosotros, hermanos, ese está hablando, hermanos, de la eternidad. Porque desde hoy, hermanos, estaremos con Él por los siglos de los siglos. Y allá, hermanos, así como Mefiboset comió, hermanos, con el rey David,
nosotros vamos a comer con el Rey de Reyes y Señor de Señores en la boda del Cordero, donde nosotros vamos a ser la novia, hermanos, donde la fiesta va a ser en honor del esposo y de nosotros la esposa, que es Jesucristo. Esa es la gran fiesta que nos espera, hermanos, en el futuro, si mantenemos nuestra fidelidad a Dios, si realmente nos hemos acercado a Él, así como lo hizo Mefiboset ante David, con humildad, con reverencia. Ese privilegio, hermanos, de estar en el reino celestial es exclusivo para la iglesia del Señor, para nosotros, hermanos. Si nos reunimos y estamos aquí como iglesia, no es por gusto, hermanos, es porque somos el pueblo elegido de Dios. Es porque somos la nación santa, el pueblo que Dios eligió, hermanos, para que hagamos su voluntad anunciando su palabra. Qué lindo, hermanos. Porque en un tiempo estuvimos en ese lugar miserable, hermanos, como estuvo Mefiboset. Pero de ahí en adelante Mefiboset estaba con el rey y también nosotros estamos con él. Gloria al Señor. Versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Qué humildad, hermano, la de este muchacho. Le quiso decir: hermanos, tú eres el rey y yo soy un don nadie. ¿Cómo voy a estar yo aquí en tu palacio? ¿Cómo voy a estar yo comiendo ahí en tu mesa? Eso no es posible. Yo soy como un perro muerto. Una actitud completa, hermanos, de humildad. Así como aquella mujer sirofenicia, hermanos, que le pidió misericordia a Jesús, y Jesús le dijo: no, es que el pan es para no es para los hijos, no para los perrillos. Sí, Señor, le dijo, pues también los perrillos comen de las migajas de su Señor. Eso es humildad, hermanos. Me ves soy como un perro muerto delante de ti. Reconoció su condición de miseria. Y eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Necesita el hombre reconocer nuestra condición de miseria. Porque cuando Dios tuvo misericordia de nosotros es porque nos estaba bien. Misericordia viene de miserable. Nos vio miserables y tuvo misericordia de nosotros. Cuando Jesús andaba predicando, hermanos, y dice que vio a aquella gente que estaba como oveja que no tenían pastor, dice que tuvo misericordia de ellos. Tuvo compasión de aquella miseria que estaba allá, que estaban todos confundidos, siendo instruidos, hermanos, por hombres que estaban preparados, pero que no les estaban dando la verdadera palabra, sino simplemente les estaban dando religión. Y así Dios tiene misericordia, hermanos, de la humanidad, porque la humanidad está cegada, no tiene entendimiento para comprender lo espiritual. Lo peor que puede hacer el hombre, hermanos, es no reconocer que necesitamos a Jesús para la salvación de nuestras almas. Ese es el peor error que puede cometer un hombre. No reconocer el sacrificio de Jesús. Versículo 9 dice: entonces el rey llamó a Siba y le dijo: siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda tu casa yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Se estaba refiriendo al hijo de Mefiboset y también a los hijos de él, ¿verdad? Pero le dice: Mefiboset, el hijo de tu señor, siempre comerá en mi mesa. Aleluya, hermanos. Qué privilegio, hermanos. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Aquí podemos ver, hermanos, cómo también, hermanos, la misericordia de Dios llega a todas aquellas personas que están con nosotros. La bendición de Dios llega, hermanos, a aquellas personas que conviven con nosotros. Los que son colaboradores de nosotros en el trabajo. Y las personas también reciben la bendición, hermanos. Porque aquí estamos viendo ese ejemplo, que la bendición también llegó a Siba y a toda su familia, que eran 20.
también disfrutaron de la bendición, hermanos. Por eso, hermanos, la bendición va a llegar donde un hijo de Dios está. Téngalo por seguro, siempre y cuando seamos fieles al Señor. El Señor, hermanos, cuando venimos a Él, Él no va a permitir que nos falte nada. Él siempre va a proveer. Nunca, hermanos, un verdadero hijo de Dios se va a quejar de que no comió. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Siempre es. Y como les dije, hermanos, ese siempre quiere decir eternidad. Hoy quizá aquí pasemos limitaciones. Quizá no vamos a tener comodidad como la de un rico, materialmente hablando, pero vamos a tener lo necesario. Pero la sobreabundancia, esa vida sobreabundante que habla el apóstol Juan, hermanos, es en la eternidad. Esa vida abundante que vamos a recibir de Él cuando estemos en el reino celestial. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey: comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Qué lindo, hermanos. Como uno de los hijos del rey. Pero nosotros, hermanos, la iglesia del Señor, no somos como los hijos del rey. Somos los hijos del rey, hermanos, por el amor de Dios. Somos los hijos de Dios, hermanos. Él siempre va a estar en nuestra compañía, hermanos, acompañándoles en todo momento, en todo tiempo, porque Él siempre va a ser nuestro mejor compañero donde quiera que estemos. Porque Él cumplirá su palabra, hermanos, y nos dará esa protección. Y siempre nos guiará, hermanos, a toda verdad. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Micaía quiere decir, ¿quién es como Dios? Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Después de que estaba en calamidad, hermanos, tenía siervos. Qué bendición, hermanos. Dios, hermanos, levanta al hombre. Él levanta nuestra cabeza y esa es la gloria de Dios. Vernos a nosotros con la frente levantada, hermanos, esa es una gloria para Dios, porque es Dios el que nos mantiene en pie, hermanos. El enemigo siempre va a querer venir para dañarnos, para destruirnos, pero Dios siempre levantará nuestra cabeza. Dios siempre nos honrará cuando nosotros lo honremos a Él. Y dice que tenía un hijo pequeño. O sea que, hermanos, hasta descendencia dejó el Mefiboset. Era tipo. Era inválido, pero tuvo hijos. Qué bendición, ¿verdad? Dejó fruto. Porque cuando venimos al Señor, hermanos, si éramos estériles, Él nos hace fructíferos. Porque allá, hermanos, estábamos en una tierra árida que no podíamos producir, pero cuando venimos a Cristo, hermanos, Él nos capacita con su espíritu para dar fruto, porque somos, hermanos, ante los ojos de Dios, tierra fértil. Dice en Mateo 7:18, hermano, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, así que por sus frutos los conoceréis. Así, hermano, que si somos hijos de Dios, damos frutos sí o sí. Porque los verdaderos hijos de Dios, hermanos, somos productivos. Porque la palabra del Señor cayó en tierra fértil. Y si no estamos dando frutos, hermanos, hoy podemos empezar a darlos, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Y dice el versículo número 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey, pero siempre estaba lisiado. Estaba lisiado. Su condición era la misma físicamente.
Dios no tiene su mirada en nuestro físico, hermanos. No se preocupe, hermanos. Pero si Dios se permitió, hermanos, quizá pudieron haber hecho algo, porque estaba el rey y quizá lo pudo mandar por los mejores médicos para que le ayudaran, hermanos, a arreglarle los pies. Pero dice que siempre estaba lisiado. ¿Pero por qué, hermanos, siempre lisiado? Porque Dios, hermanos, no quería que Mefibosét se volviera arrogante. Él reconociera que lo que él era en la actualidad era porque David había tenido misericordia de él. Lo mismo, hermanos, nos pasa a nosotros. Muchas veces, hermanos, tenemos alguna molestia, algún dolorcito. Nos quejamos, hermanos, de que nos duele la rabadilla, de que tenemos un problemita que no podemos solucionar y... No, hermanos. Así como Dios le permitió un aguijón a Pablo y que le dijo al Señor que se lo quitara y le pedía, ya le pedí 3 veces y no me lo quita. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Lo mismo nos dice Jesús a nosotros, hermanos. Porque a Pablo le dejó su aguijoncito para que no se le subiera. Por las revelaciones que él le había dado, ustedes, Pablo podía subirse el ego, ¿verdad? Y decía, no, es que yo soy el siervo de Dios. A mí me lo reveló, ¿no? Pero Pablo era humilde. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, hermanos. Dios nos deja algo, alguna cicatriz ahí, hermanos, para que nos recordemos de dónde venimos, hermanos. Para que no nos olvidemos de que fue Dios el que tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de ese lugar, hermanos, tenebroso donde estábamos. Y nos tiene en este lugar ahora honrando y glorificando su nombre. Gloria al Señor. Yo ya estoy por concluir esta palabra, hermanos, pero quiero que hagamos un así análisis general. Este pacto que hizo David con Jonatán, hermanos, es el mismo pacto. Es similar al pacto que hizo Dios con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo. Es un tipo, es una sombra de lo que Dios iba a hacer. Yo puedo ver, hermanos, la inmensidad de la sabiduría de Dios y la omnisciencia de Dios, hermanos, que como todo en el Antiguo Testamento, hermanos, todo lo que Dios permitía, por lo menos esta historia, Dios la estaba enfocando a su Hijo Jesucristo, hermanos. Para que el hombre crea, hermanos, de que Dios realmente existe. Para que el hombre crea, hermanos, de que el llamado de Dios no es un juguete, sino que es una realidad. Llamó a Mefibosét, hermanos, a ese hombre que era una vergüenza por la condición en que estaba. Y vivía en ese Lodebar, hermanos, que es el lugar de miseria. Pero lo trajo, hermanos, a Jerusalén, donde estaba el rey, para que comiera a su mesa. Es lo mismo, hermanos, que Jesucristo hizo con nosotros. Es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Dice la palabra del Señor, hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo. Nos sacó del mundo, ese lugar de miseria, hermanos, donde nos estábamos perdiendo cada día más. Pero por misericordia nos trajo de ahí, hermanos. Por amor al pacto que había hecho con su Hijo Jesús. Y dice que dio a su Hijo unigénito. Dios estaba cumpliendo aquí su pacto, hermanos. Porque de que, hermanos, el hombre pecó, en Génesis 3:15 Dios prometió, hermanos, de que iba a mandar a un Salvador a rescatarnos. Y le dijo cuando habló y dio condenación, hermanos, para castigo para Satanás y para la mujer. Para Satanás le dijo, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Estaba dando la profecía de que un día iba a mandar a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Satanás pensó que estaba destruyendo a Jesucristo en la cruz, Jesucristo estaba alcanzando el triunfo. Y estaba rescatando a toda una humanidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el hombre no quiere entender estas palabras de amor de nuestro Dios.
El hombre no quiere entender el pacto de Dios, hermanos, para rescatarnos de un infierno seguro, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero que sí tenga la oportunidad de participar con el Rey de Reyes y Señor de Señores por una eternidad, compartiendo con Él. Eso es lo que Dios quiere, hermano, para la humanidad. Pero dice el Señor de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Tú que has escuchado esta palabra, yo te digo con todo mi corazón, yo quisiera que tú estuvieras entre los pocos, pero si quieres atreverte a creerle a Dios y a venir de Él, así como se allegó Mefiboset ante el rey David, tú también te vengas con toda humildad y con toda reverencia y le pidas perdón a Dios por tus pecados. Quizá usted está en este pequeño grupo que estamos en esta noche, pero que nunca se ha atrevido a postrarse delante de Él con humildad como Él lo quiere y decirle: Señor, perdóname. Esas palabras son las únicas que quiere escuchar Él, pero palabras que no salgan del diente al labio, sino que salgan de aquí, del corazón, porque Dios nos ama, porque por amor a su Hijo Jesús, cuando un pecador se acerca a Él se acuerda de su Hijo y ya no nos ve a nosotros pecadores, sino que ve a su Hijo en el sacrificio que hizo en la cruz. Ese es el nuevo pacto, hermanos. Ese es el pacto que el hombre, hermanos, estamos en los últimos tiempos y el hombre está desaprovechando. Pero el tiempo, hermanos, se está terminando y el Señor está por venir. Y el Señor, en su infinito amor, está llamando todavía, y hoy está llamando, haciendo la invitación para que permanezcamos eternamente con el Rey, nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor en su palabra: el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, ese pacto que hizo, hermanos, de dar a su Hijo, es lo más valioso que hizo el Padre. Y cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra del Señor que aún en los cielos, dice, hay fiesta, porque no fue en vano la muerte de nuestro Señor. Padre que estás en gloria en esta hora, nos postramos delante de ti, Señor, con toda humildad y reverencia. Misericordia, Señor, gracia y tu bondad, Señor, para con cada uno de nosotros. Para las personas, Señor, que aún no te han conocido y que no han querido, Señor, aceptar ese llamado, aún sabiendo, Señor, que están en ese Lodebar, Señor, en esa casa de miseria, en esa tierra que no produce, donde no hay fruto, pero que tú los quieres llamar, bendito Dios, a tu reino, que tú los quieres traer, Señor, a la Jerusalén de arriba, Señor, no la Jerusalén, Señor, terrenal, porque tú quieres, Señor, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que esta palabra, Señor, que se ha predicado hoy no sea en vano, sino que, Señor, la recibamos con gozo y alegría. Y los que no, Señor, aún no te han conocido, se den la oportunidad de aceptar tu llamado, Señor, a esa reunión eterna, Señor. Padre bendito, si en esta noche alguien, Señor, está pidiendo perdón por sus pecados, escucha esa oración, Señor. Oh bendito Dios, yo sé que tú te alegras, bendito Dios, cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Padre bendito, por escuchar esa oración, Señor. Escucha, bendito Dios, a esa reverente persona que está delante de ti en esta hora, que está ahí, Señor, con humildad, con reverencia, con temor a ti, Señor. Escúchalo y perdónalo, e inscribe su nombre en el libro de la vida. Oh, gracias, Señor, por la salvación de las personas que hoy, Señor, están llegando a ti, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a usted que nos ve a través de las redes. Gracias por haber estado hasta este momento. Que la paz de Dios esté con ustedes y dése la oportunidad de disfrutar en la mesa del Rey de Reyes. Padre.